Gloria al Señor. Amén. Bien, pues yo quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Hechos. ¿Tenéis prisa? En el capítulo 8. Y vamos a leer unos versículos desde empezando por el 26. Es una historia que conocemos, es una historia que normalmente se predica cuando tenemos bautismos o pre-bautismos, o sea, cuando damos las clases de bautismos. Pero yo quiero centrarme solamente en una frase de todo el texto que vamos a leer. Hechos 8, 28. Perdón, 26. Para ponernos en contexto, y no quiero enrollarme mucho, porque si no al final se me va de tiempo, la iglesia había sufrido su primera persecución fuerte, muy fuerte. Había matado a Esteban por dar defensa de su fe ante los fariseos, ante los religiosos. Lo habían apedreado y esto lo que trajo fue cierto temor. La iglesia empieza a ser esparcida y los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero gran parte de la iglesia sale de Jerusalén y mira por dónde algunos van a Samaria, de acuerdo a lo que Jesús había dicho en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y uno de los que bajan a Samaria es Felipe. Entendemos que no es el apóstol Felipe, porque dice que el apóstol Felipe se quedó en Jerusalén. Entonces entendemos que es Felipe, uno de los 7 que fueron escogidos en Hechos 6, a los que nosotros llamamos diáconos, pero Hechos 6 no dice que les llamaron diáconos, que la palabra diácono significa que sirve. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Y dice que ahí está Felipe en Samaria y Dios se mueve de una manera bárbara a través de la predicación del Evangelio. Milagros, prodigios y los enfermos son sanados. Y multitud, dice que había gozo en Samaria, en esa gran ciudad, por lo que Dios estaba haciendo. Así que eso es lo que nosotros anhelamos para Chirivella, para Ribarroja, para Alacuás, para Aldaya, para el Horta Sur, para los pueblos que han sido sacudidos por la Dana, que haya gozo. Entonces entendemos que cuando Dios se mueve hay gozo, trae alegría, trae esperanza a un pueblo, a una ciudad. Y los responsables de traer esa esperanza somos nosotros, porque Dios lo hace a través de personas como Felipe. Un hombre lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, porque estos son los requisitos que vemos que habían pedido para escoger a estos 6. ¿Me sigues? ¿Me estás siguiendo? ¿Sigues el hilo? Vale. Pero mira bueno, ahí están en pleno avivamiento, una campaña que nosotros llamaríamos de éxito total. Pleno avivamiento, la gente entregándose al Señor, bautismo del Espíritu Santo, porque Pedro y Juan se enteran lo que está ocurriendo en Samaria y bajan a Samaria y empiezan a imponer manos sobre la gente y eran llenos del Espíritu Santo. De tal forma que un mago llamado Simón quiere comprar el poder. Pero dice, yo quiero ese poder, ¿cuánto tengo que pagar para el poder que tenían Pedro y Juan? Le llamó la atención lo que ocurría cuando el Espíritu Santo llenaba las vidas, ¿no? Amén, ¿estás conmigo? Y una de las cosas que necesitamos tú y yo es la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Y no podemos andar confusos. Bueno, eso es otra historia, es que mi mente se va por los cerros de Úbeda. Y no, quiero centrarme en lo que es. Y mira cómo de pronto, en medio de un avivamiento, al predicador principal viene Dios y se lo lleva a otro lugar. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Interesante, ¿no? Jerusalén, Gaza, muy de nuestro tiempo, ¿no?
Dice, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, ¿todos entendemos la palabra eunuco? Vale. Funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. O sea, era como el ministro de Hacienda de la reina Cándace. Dice, y había venido a Jerusalén, ¿a qué? A adorar. ¿Por qué a Jerusalén? Porque el único lugar donde los judíos iban a adorar era en el templo. Bueno, pero eso es otra historia también. Bueno, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, y esta es la frase que quiero dejaros en esta mañana. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esta es la clave del discipulado. ¿Estás conmigo? Es la clave del discipulado. Y lo que Dios nos pidió cuando Jesús ascendió a los cielos es que fuéramos a todas las naciones haciendo discípulos a todas las naciones. No solo creyentes en Cristo, sino discípulos. O sea, seguidores de Jesús semejantes a Jesús. Y esto solo es posible a través del discipulado. Y este va a ser el centro de la enseñanza en esta mañana. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ser discípulos de Jesús? De verdad, no es fácil. Es nadar contra corriente. Es que alguien te enseñe y diga lo que no quieres escuchar ni lo que no quieres oír, con el propósito de cambiar. Y para esto necesitamos de personas aptas para enseñar. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y para esto, para activar el discipulado, un discipulado efectivo, necesitamos que Dios rompa nuestras estructuras religiosas. Porque nuestras estructuras religiosas nos tienen atados. Estamos atados a tradiciones evangélicas, a cultura evangélica. Estamos atados a incluso hasta enseñanzas mal enseñadas. Y para esto, a rutinas y costumbres. Tenemos nuestras liturgias. Y Dios tiene que romper todo esto para llevarnos como iglesia, no solo la nuestra, sino la iglesia alrededor del mundo, a un discipulado efectivo que cambie y transforme vidas de verdad, con corazones transformados. Y con gente dispuestos a ser testigos, mártires, por amor a Dios y por amor a Jesús. ¿Estás conmigo? Necesitamos a alguien que nos enseñe. Tú necesitas que alguien te enseñe. Yo necesito a alguien a quien dar cuentas de lo que yo enseño. Porque puede ser que lo que yo enseñe no sea lo que Dios quiere enseñar, sino sea mi interpretación de lo que yo leo en la palabra y la interpreto de acuerdo a lo que hay en mi mente, pero también de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Porque mis emociones también interpretan la palabra y mis emociones muchas veces la interpretan erróneamente. ¿Por qué estás aquí en esta mañana? ¿Por qué vamos a un congreso? ¿Por qué vamos a un retiro? ¿Para pasarlo bien? Es un error. Estamos aquí en esta mañana para crecer.
Estamos aquí en esta mañana para avanzar. ¿En qué? En los caminos del Señor, en el propósito de Dios. Venimos a este lugar para alabar y adorar a Dios, no para estar callados, pero también venimos para ser instruidos. Así que quien instruye desde aquí no solamente tiene que ser apto, tiene que tener santidad y temor de Dios para instruir correctamente. Pero el discipulado efectivo no se puede hacer desde el púlpito, se tiene que hacer en el tú a tú diariamente. Y para esto nosotros, la iglesia, te necesita. Ser un discípulo para luego discipular. Porque si no estamos haciendo esto, estamos fracasando como iglesia. Y lo único que estaremos haciendo es alimentar una religión llamada evangélica, que sí, que mantiene gente, que recoge gente, que reúne gente, pero que no cumple el propósito al cual Dios nos ha llamado. Y se tiene que meter muy claramente en la mente de todo cristiano que tú estás aquí con un propósito. El problema es que no lo creemos. Pensamos que quien está con un propósito son los pastores, son los que están en la alabanza. Tú estás en este lugar, da igual tu sexo, da igual tu condición, en la condición en la que te encuentres, da igual si eres un superdotado o no eres un superdotado, si eres una persona rica o una persona pobre, si eres una persona, da igual como seas, Dios te quiere usar tal y como tú eres en el discipulado. Pero lo primero, para discipular tienes que ser un discípulo. Porque ninguno que no es discípulo es apto para discipular. Lo creo tan fuerte en mi corazón que me duele hasta la cabeza al hablarlo. Os digo la verdad, ¿eh? Porque emocionalmente me estoy involucrando en esta enseñanza. Y para no leer todo el texto, Felipe le enseñó, el eunuco creyó, el eunuco le dijo luego al final, ¿qué impide que sea bautizado? Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Vieron una charca, no sabemos si habían ranas, si habían sapos, si habían renacuajos, en esa charca vieron un lugar con agua y Felipe dijo, si crees estás listo. Y dice que le bautizó, que luego el Espíritu Santo se llevó a Felipe a otro lugar. Algunos muy espiritualoides dicen que fue como, ¿habéis visto la serie Star Trek? Que dice, y desaparecen, las moléculas se dividen y aparecen en el planeta no sé qué. No, yo creo que el Espíritu le guió hasta un lugar que se llamaba Azoto. ¿Pero qué dice la palabra? Que el etíope siguió a Etiopía. Lo que no había encontrado en el templo, adorando en el templo de acuerdo a su religión judía, lo encontró con Felipe. Encontró a Jesús. Y de que siguió gozoso su camino porque ya entendía. Y puede ser que fuera el evangelizador de Etiopía, este eunuco, porque se sabe, la arqueología, por la historia, que hubo una gran comunidad cristiana en Etiopía, en Addis Abeba, que es la capital. Eso otra. Muy bien, voy a leer lo que tengo escrito, porque solo he leído la primera frase. Se nos dice que debemos leer la Biblia todos los días para crecer espiritualmente. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Vale. Y también tenemos que orar cada día. Vale. Es que me vienen tantas cosas que me gustaría decir. Dice, algunos se lo toman al pie de la letra y cada día leen y cada día oran. Y el día que no lo hacen se sienten como que van al infierno. No oraste hoy, pecador de la pradera. Porque somos religiosos. Y yo no puedo vivir la vida cristiana religiosamente. No sé si me explico. Está bien leer la Biblia, está bien orar, pero tristemente sin un cambio en sus vidas.
El problema es que muchas veces no entendemos lo que leemos. No porque seamos torpes, ineptos, sencillos, sino porque necesitamos que alguien nos explique lo que leemos. Solemos decir, el Espíritu Santo se lo revelará, pero ese no es el orden que Dios ha establecido. Siento decirlo. La palabra de Dios en Efesios dice que Dios ha dado dones a los hombres y que ha puesto ministerios, servicios, dones de servicio. La palabra ministerio no me gusta. Deberían de traducirla al castellano. Ministro es servir. No es alguien que manda, es alguien que sirve. Ese es el origen de la palabra ministro. Nosotros no, ministerio, hoy tenemos ministerios de todo tipo. No, y a mí me da, de verdad, me repatea, me da mucho coraje. De verdad, en serio, quiero que se me entienda bien. Cuando hemos invitado y hay un póster ahí enorme, congreso, fuego, pan y vino, yo qué sé, y vemos un nombre y pone adorador, salmista, apóstol. Me da mucho coraje, porque eso es mal enseñar la palabra. Siento decirlo. Y para poder entender bien la palabra necesitamos desaprender lo que hemos mal aprendido. Es más, me encantaría entrar un poquito más en este tema, pero no voy a entrar porque alguno a lo mejor hasta se marcha. De verdad. Dice que Dios ha puesto 5 ministerios principales. Pablo luego pone mucho más en Corintios 12, sumando Romanos 12 y algún otro texto más. Pero hay 5 ministerios principales. El ministerio apostólico, el profético, profetas. Dios ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son fundamentos que la iglesia necesita poner en marcha. Si Dios ha puesto maestros, es porque necesitamos maestros que nos enseñen. Y no es solo que el Espíritu Santo se lo revelará. Y lo digo con todo respeto al Espíritu Santo, ¿eh? Y tenemos que bajar del cielo, nuestro cielo religioso, y poner los pies sobre la tierra. Y vivir con los pies sobre la tierra lo que Jesús nos enseñó. Porque tiene mucha gente espiritual hoy de arriba que abajo no viven lo que Jesús enseñó. Pero se pasan toda su vida ahí arriba. Como flotando. Y les ponemos títulos y les escuchamos y pensamos que son palabras inspiradas por Dios y nos llenamos a veces la mente de un montón de enseñanzas que no tienen nada que ver con los principios y valores que Jesús nos dejó. Está siendo fuerte, ¿no? Dice 2 Timoteo 4:3. Y con esto quiero decir, no te puedes fiar de todos los maestros, ni tampoco te puedes fiar de todos los profetas. Porque Jesús dijo que en los últimos tiempos se levantarían maestros y profetas, falsos maestros y falsos profetas. Dice Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Que alguien me lo traduzca. Vamos a leerlo en otra versión. ¿Os parece? Vaya. Biblia. Pablo hace 2000 años le escribió a su discípulo,
Timoteo. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Es el mismo versículo en la versión, la Nueva Traducción Viviente. ¿Estás conmigo? Dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y de esto hay mucho dentro del pueblo de Dios. Personas que dejan de escuchar la sana doctrina para escuchar maestros que van a endulzar sus oídos y que van a alimentar sus concupiscencias. ¿Sabéis lo que es la concupiscencia? Es la tendencia que uno tiene hacia un pecado determinado. Iván, no sé si me explico. Eso es no sé si lo he explicado bien. No sé si, pero y van a buscar maestros que alimenten sus concupiscencias. No te preocupes, lo que estás haciendo, Dios te ama, Dios te perdona, está bien. No, está mal. Si Jesús dijo está mal, está mal. Si está mal, está mal. Hay una diferencia, y voy a ir un poquito más rápido, entre oír, escuchar, comprender y aprender. Oír se relaciona con lo físico. Tiene que ver con uno de nuestros 5 sentidos. Olfato, bueno, los conocéis, ¿no? Bien. Uno de nuestros 5 sentidos. El sentido del oído. Escuchar normalmente va un poco más allá que el oír. Tiene que ver con prestar atención. Entender va un poco más allá de escuchar. Entender es cuando lo que oigo y le presto atención empieza a tomar forma en mi mente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo tonto. Clase de matemáticas. La maestra plantea un problema a resolver. Si Pepito lleva 4 manzanas y se le cae una, ¿cuántas manzanas me quedan? Eso es un problema a resolver, que la maestra plantea. Y son 3. Buena alumna, un aprobado, un sobresaliente. ¿Vale? La maestra plantea un problema a resolver. Pero yo estoy pensando, mientras que la maestra está planteando el problema, en la partida que luego voy a jugar con la Play. Y no le presto atención. ¿Lo habré oído? Sí, pero no habrá pasado de aquí. ¿Por qué? Porque al oír yo tengo que prestar atención. Es un ejemplo tonto de niños que todos sabemos, pero con la palabra pasa lo mismo. Oímos, pero no prestamos atención. ¿Estás conmigo? Cuando digo estás conmigo es porque quiero que prestes atención. Y no voy a memorizar el problema. ¿Por qué? Porque mi mente estaba ocupada con otra cosa. Luego tengo a las 3 de la tarde una partida de Fortnite. Y voy a invitar a mi amigo a que se una y vamos a jugar. Mientras que la maestra dice, Pepito tiene 4 manzanas, se le caen 3, ¿cuántas le quedan? Ah, no, antes era una. Vale, no lo voy a memorizar y ni siquiera me acordaré el problema que planteó la maestra. Pero si yo presto atención, escucho atentamente, sabré que se ha planteado un problema a resolver, pero eso no significa que lo haya entendido. ¿Por qué? Porque hay niños que no entienden el problema que han escuchado y al que han prestado la atención. ¿Y qué pasa? Que tiene que volver a plantear el problema hasta que lo entiendan los niños. Con la palabra es lo mismo. A veces para entender algo necesito que se me vuelva a plantear el asunto e incluso que se me explique una y otra vez y a veces hasta de forma diferente. Y necesito sobre todo para ser un buen discípulo que alguien se siente conmigo y me lo explique. Alguien que lo ha entendido que me lo explique.
Y cuando entiendo y se me revela, entonces actúo para encontrar la solución. Esto en el caso de la maestra. ¿Vale? Pasa lo mismo con las Escrituras. No solo necesito leerlas, oírlas, sino también entenderlas. Pero esto no nos pasa solamente a nosotros, le pasaba también a los discípulos. Mateo 15. Si me alargo mucho, Arturo, tú que diriges, me dices time. No. A ver, no sé si... Para resumirlo, o sea, le están planteando una situación a Jesús, los escribas, los fariseos, diciéndole, acusándole que no les llama la atención a sus discípulos porque comían sin lavarse las manos. Eran uno un poco guarringongos, ¿no? Bueno, no, pero no era eso. El problema estaba en el ritual religioso del lavamiento de las manos. Y Jesús está diciendo que lo que contamina no es lo que entra en el hombre, porque lo que entra me lo como y luego va a la letrina. Y si tienes un problema gastrointestinal, se irá antes que después. Vale, pero eso es otra historia. Dice, lo que contamina es lo que sale del hombre. Y me llama la atención que dice que llamando así la multitud, les dijo, oíd y entended. Mateo 15, 10. Oíd y entender. No basta con oír, necesitáis entender esto. Pero luego en el versículo 16 le preguntan los discípulos que estaban con él, que le escuchaban, que dormían con él a veces, que comían con él, que estaban todo el rato con él. Les dicen, ¿qué has querido decir, maestro? Es que no te hemos entendido. Y Jesús dice, me tenéis hasta aquí. Me tenéis harto. No dijo eso, pero tal vez lo pensó. No lo sé. Dice, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Y coge a sus discípulos y les explica. Por eso Jesús continuamente les explicaba. Y para uno de los ejemplos, por ejemplo, para hablar del ¿qué es el evangelio? No el evangelio del reino, ¿qué es el reino de los cielos? Tiene que usar varias parábolas. Para que entendieran tiene que usar varias parábolas, es como una red, es como una perla, es como un tesoro que un hombre encontró en el campo. Y muchas veces usaba varias parábolas para una sola enseñanza. La oveja perdida, la parábola de la oveja perdida, que nosotros luego decimos, bueno, nos vamos por ahí, yo qué sé, también es la misma que la moneda perdida. Es para ilustrar y está junto con el hijo pródigo. Esas tres parábolas son para ilustrar una enseñanza. Y nosotros no somos mejores que los discípulos. Por muy inteligentes que seamos, necesitamos escuchar hasta que la palabra se hace verdad en nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque nuestra naturaleza humana está predispuesta a rechazar la palabra. Porque es más fácil hacer el mal que el bien. Es así. Es así. Nosotros somos igual que los discípulos. Por eso necesitamos leer, oír, escuchar y aprender para entender las Escrituras. El propósito de por qué necesitamos leer, oír, no es religioso, no es que yo tengo que cumplir un ritual, es que yo necesito conocerlas porque hay un propósito, ponerlas por obra. ¿Vosotros pensáis que es fácil? ¿Fue fácil para los discípulos cuando se enfrentaban a los romanos y Jesús tiene que decir, si alguno te carga por una milla, llévale a 2,
Quienes tenían derecho a hacerlo eran los romanos, porque estaba establecido por ley. Nosotros habríamos orado en contra del poder diabólico que ha establecido esa ley. Pero Jesús viene y dice, vosotros tenéis que mostrar que sois diferentes. Si uno te carga por una milla, si viene un romano y te agarra, como vimos en la serie Chosen, y te carga por una milla, ve con él 2, porque a él le vas a confundir. Porque el bien, una respuesta de bien, confunde la maldad. Y confunde el mal. Y confunde la mente malvada. Cuando yo reacciono haciendo bien. Pero necesitamos entenderlo. Porque si no lo entendemos, siempre vamos a reaccionar en nuestras emociones, por impulso emocional. Y no por convicción de las Escrituras. ¿Estás conmigo? ¿Te aburres? No. ¿Es interesante? Yo creo que sí. ¿Es algo nuevo? No. Pero lo necesitamos. Porque necesitamos salir de nuestra rutina religiosa. Y necesitamos, frente a las adversidades y a los problemas, enfrentarlos de manera correcta. Como hijos de Dios que somos. Y no como hijos de naturaleza caída, envueltos en el pecado y dominados por el pecado. Necesitamos enfrentarnos sabiendo lo que Dios espera de nosotros, y por mucho que nos duela nuestro corazón y por muy mal que lo estemos pasando, enfrentar la situación de forma correcta, porque la última palabra en esa situación no la tengo yo, la tiene Él. No os venguéis vosotros mismos, dice el apóstol Pablo, Romanos 12, sino dejad lugar a la ira de Dios. Vence con el bien el mal. ¿Qué es fácil? No es fácil. Yo hay personas que les pegaría 3 tiros. Siento decirlo. Y 4 si hiciera falta. No sé, pero la palabra de Dios no me lo permite. Y a veces digo, ¿por qué soy cristiano? La rearía con... Hermano, no eres tú el único que sufre injusticias, ¿eh? Yo las sufro. Pero el problema no está en la persona que me hace injusticia. El problema está en cómo yo reacciono frente a esa injusticia. Santiago dijo, y voy a ir con... no quiero mentir. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué significa esto? Sencillo, que el que es oidor y no es hacedor, se engaña a sí mismo. ¿Qué es engañarte a ti mismo? Pensar que eres un buen cristiano. No pasa nada. Que lo que estás haciendo está bien, que la decisión que has tomado, que sabes en el fondo de tu corazón que va contra lo que Jesús ha establecido, pero como Dios sabe tus circunstancias, es correcta. Te estás engañando a ti mismo. Y al final vamos a comer del fruto de lo que sembramos. No ser solo oidores o leedores, sino ser, ahí se me cae todo, hacedores. Igual algunos dicen, no tenía que haber venido hoy. Vamos a ver otro ejemplo del mismo Jesús. En Lucas 24, luego lo leéis, Jesús había resucitado. Dice... 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué pasó ahí? ¿Un milagro divino? Cuando tú lees el contexto, te das cuenta que no es ningún milagro divino. Nosotros pensamos que vino el Espíritu Santo y entonces empezaron a entender. No.
Jesús lo que está haciendo, si leéis todo el contexto, había resucitado, habían tres mujeres, junto con otras mujeres, de todas las mujeres que fueron al sepulcro, nombra a 3, Lucas. Y me encanta Lucas, ¿sabéis por qué? Porque dice Lucas que antes de escribir el Evangelio averiguó diligentemente. O sea, averiguó para que lo que quedara plasmara, se me han juntado las dos, lo que plasmó en los Evangelios fuera lo correcto. Hizo una investigación exhaustiva. Y él dice que habían 3 mujeres: María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Juana. Juana era la que se crió junto a Herodes, si no recuerdo mal. A ver, los maestros, es así, ¿no? Y otras mujeres. Y ven el sepulcro y ha resucitado, no está aquí, ¡pam! Y van y se lo dicen a los discípulos, y los discípulos no le creen, no les creen. Y vienen entonces los 2 de Emaús, que ellos sí que una vez cuando parte, bueno, sabéis la historia, se van, cuando parte el pan, se dan cuenta que con quien estaban hablando era Jesús, que había resucitado, y ya de noche dejan Emaús para volver a Jerusalén para hablar con sus discípulos, pero ni aún así los discípulos le creen, porque no habían entendido nada. Y Jesús tiene que explicarles y decirles, aparece en medio de ellos. En principio ellos dicen, un fantasma, mira lo que habían entendido. Y tiene que explicarles, y le abrió el entendimiento explicándoles que lo que él ya les había enseñado era lo que había ocurrido. Tenía que sufrir, tenía que padecer, pero la muerte no le retuvo. Al tercer día resucitó y ahí estaba delante de ellos. ¿Por qué nos cuesta tanto entender para creer? Luego lees todo versículo, todo Lucas 24. Y de verdad, hermanos, dejemos las fábulas a un lado. Yo he oído que no debo mentir como cristiano, pero miento. Eso es que no he entendido las Escrituras. Y si no lo he entendido, ¿qué es lo que necesito? Que alguien me lo explique. ¿Y sabes cómo a veces necesitamos que alguien nos lo explique? Que ponga el dedo en la llaga. Alguien que nos ama con mucho amor y diga, hermano, no es tu caso, no es tu caso, pero hermano, lo que has hecho no está bien. Porque desde el púlpito no se discipula, se da enseñanza, se imparte conocimiento, se comparte la palabra. Y puede ser que por la gracia y la misericordia de Dios, alguno de los que estamos aquí lo entendamos en ese momento y digamos, ajá, ahora lo entiendo. Pero el discipulado es de tú a tú. Es que alguien se siente a mi lado y me diga lo que está bien y lo que está mal de mi vida, con el propósito de cambiarlo, para que yo sea una mejor persona. Necesitamos personas capacitadas para discipular, no solo maestros, sino padres que han entendido las Escrituras y viven los valores y principios que hay en ellas, o sea, que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si no, seremos ciegos, guías de ciegos. Y Jesús dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Termino con esto. El verdadero discipulado es como los dolores de parto. Una mujer, yo soy papa sin haber tenido un parto, ¿no? Pero lo tuvo mi mujer. Hay que aguantar, soportar, desvelarse, a veces despertarse, especialmente cuando intentas enseñar los valores del reino, los principios del Evangelio, la voluntad de Dios, del que ya tenemos revelada en su palabra, y los creyentes no entienden ni hacen caso. Hay que volver a sufrir dolores de parto. Discipulado no se trata de teología,
De esto iban sobrados los escribas, los fariseos y los saduceos, los esenios, etc. Discipulado es enseñar para que el discípulo llegue a ser como Jesús, amar como Él amó, vivir como Él vivió, perdonar como Él perdonó. Jesús se lo puso muy difícil a sus discípulos, especialmente a los que querían seguirle. Y lo vamos a ver en Mateo 16, 24. No lo proyecten, lo leo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 10 dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Tú quieres seguir a Jesús? Pues tienes que estar dispuesto a morir por Él. Y que Él sea lo primero en tu vida. Hoy hay tanta gente dispuesta a negarse a sí... lo he dicho al revés. Hoy hay tan poca gente dispuesta a negarse a sí mismo, a tomar su cruz cada día. Hay tan pocos dispuestos a dar su vida por los demás. Todo, incluso en la iglesia, está centrado en nuestro yo. Muchas enseñanzas, las canciones, libros que se han escrito, actividades, eventos, las redes, etcétera, están demasiado centradas en nuestro ego, y nuestro ego está muy vivo en nosotros, cuando nuestro ego lo que debería de estar es muerto, porque si no morimos no podemos llevar fruto. A veces, tristemente, incluso somos ministrados por personas que tienen talentos espectaculares, que cantan bien, que predican bien, que enseñan espectacularmente bien, pero vacíos de la verdad en sus interiores. Y lo sé porque lo he visto con mis propios ojos. La pregunta en esta mañana, antes de tomar el pan y el vino, es: ¿estoy dispuesto a negarme a mí mismo por Jesús? Eso significa, si es sí, significa que estoy dispuesto a ser discipulado y a oír lo que no quiero oír. Cuando necesite que alguien me diga lo que no quiero oír. Y no es ser negativo, es ser realista. ¿Estoy dispuesto a negarme a mí mismo por Jesús? ¿Por hacer su voluntad? ¿Estoy dispuesto a negarme por mi prójimo? ¿Estoy dispuesto a negarme a mí mismo por mis hijos? ¿Estoy dispuesto a negarme a mí mismo por mi esposo, por mi esposa, por mi familia, por mis vecinos, por mis enemigos? La pregunta en esta mañana es: ¿estoy dispuesto a ser un discípulo? ¿Sabéis lo que dice Isaías 53:11? Yo me imagino que Felipe esto se lo enseñó al etíope. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sabéis lo que está diciendo? Que Jesús, a través de su sufrimiento, su sacrificio y sus aflicciones, vio el fruto. Es como la mujer cuando da a luz. Hay mujeres que lo pasan fatal en el embarazo. Algunas aprovechan con los antojos, ¿no? Pero hay otras que lo pasan fatal con el embarazo. Pero ¿sabes cuándo se olvida todo eso? Cuando te entregan al bebé y lo ponen en tus manos y dicen: esto es tuyo. Y empiezan... Ya no te acuerdas de los dolores. ¿Fue así o no es así? A Jesús le pasó lo mismo. ¿Y sabes qué nos tiene que pasar a nosotros? Si para ser buenos discipuladores tenemos que estar dispuestos a sufrir la aflicción, pero viendo el fruto de la aflicción, que es: esta cabezota o este cabezota me ha dado tanta faena, pero qué bueno verle seguir al Señor. Ha valido la pena. ¿Cuántas veces hemos tenido que hablar con, no digo nombres, y lo ves luego transformado y cambiado? Ha valido la pena. Ha valido la pena. Ha valido la pena.
Amén. Amén. Espero que a través de esta palabra Dios nos haya hablado. Con esto no estoy menospreciando la enseñanza teológica. Ni el papel de los maestros de las congregaciones, que hay gente que tiene unos talentos espectaculares. Lo importante es que lleguemos a entender qué es lo que Dios espera de nosotros. De verdad que, aunque a veces no se ve, estamos pensando, trabajando, orando para ver esta iglesia en marcha. ¿Estás conmigo? Para que esta iglesia deje de ser una iglesia de domingos, sino que cada uno donde vayamos estemos viviendo el Evangelio y compartiendo el Evangelio, haciendo discípulos en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros barrios. ¿Sabéis? Y con esto concluyo. Yo me he borrado de TikTok porque no me hacía bien. Y creo que me voy a borrar de Instagram también y de Facebook. Y voy a decir el por qué. Porque a veces recibo notificaciones de que algunos cuelgan cosas, gente que yo conozco, y no me gusta lo que veo. Porque lo que vemos en Instagram muchas veces, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que ahí se ve el reflejo de quién es lo más importante en nuestras vidas. En las redes sociales. En las redes sociales. Yo sé que aquí no pasa, ¿no? En las redes sociales. Y también a veces vivimos demasiado de lo que vemos y oímos en las redes sociales. ¿Sabéis que hubo un tiempo en que no había redes sociales? Y la iglesia funcionaba. Y funcionaba. No teníamos proyector, este se ha quedado obsoleto, teníamos un retroproyector. Pero antes de tener un retroproyector lo que teníamos era libritos con los coritos. Y decíamos, vamos a cantar hoy el 38. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y cada miembro de la congregación tenía sus coritos favoritos. Eran 100 ovejas que había en el aprisco, hoy no. ¿Lo tienes? Con la tapa rojita era. Yo crecí ahí, crecí así. Va a ser 50 años, dentro de poco. No teníamos, había tantas cosas. Se nos decía que la tele era satánica, porque era lo que se predicaba en aquel entonces. Pero amábamos al Señor con todo nuestro corazón. Hoy parece que nos morimos. De verdad, debería de caer la red una semana. Una semana sin móvil. Una semana sin internet. Una semana sin WhatsApp. Sí, vamos aquí. Madre mía, Señor Jesús. Padre amado, Padre amado. Shabadaba. ¡Guau! La red que caiga, eso lo reprendemos en el nombre de Jesús. No podríamos tener los grupos de oración por Zoom. Hay cosas muy buenas. Pero no puedo dejarme dominar, me dice el apóstol Pablo, de ninguna. Nos ponemos en pie, hermanos. Yo no sé.